La zona de seguridad es el frente, la Plaza de la Constitución en la Explanada, frente al Palacio de la Moneda. Nosotros como monitores más los guardias los vamos a direccionar hacia ese sector, pero eso es la zona de seguridad, ya que es importante mencionarlo antes de partir. Segundo tema, más doméstico, pero muy importante, contamos con baños. Hay baños acá, en el primer piso. Por lo tanto, la recomendación es que cuando terminen el tour, si necesitan pasar, puedan ahí nos van a direccionar cuando se vayan al baño. En caso de cualquier situación particular, estamos siempre con Nicolás y otros monitores en el espacio dando vueltas si alguien necesita alguna asistencia por movilidad, hay un ascensor en caso de que alguien requiera ocupar. Ya eso como términos muy generales. Y contarles que cuando ya suban al segundo piso, ahí lo va a tener un compañero que les va a dar la instrucción, les va a contar más historia del interior. Hola, buenos días, ¿me escuchan todos bien? Sí. Bienvenidos al Palacio del Gobierno de Santiago. Estamos en el salón principal de un edificio histórico de nuestra ciudad. Este edificio data de 1916 y es una obra arquitectónica del primer arquitecto en egresar de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pero antes de que este edificio enorme existiera, tenemos un recuerdo de sus orígenes. Tenemos un recuerdo de sus orígenes. En este lugar, no en esta casa, era una casa colonial que estaba solo en este territorio, vivió un célebre matrimonio. Juan Francisco Brian de Mogandí, un francés de capitán de fragata, viajó desde allá, desde el otro lado del mar, y se enamoró acá de una chilena, nada más ni nada menos que la hija del tesorero real de ese entonces, Juana de Caxical. Juan se casó con Juana y ellos vivían acá. El único recuerdo que tenemos de Juan Francisco Brian de Mogandí es que los chilenos de ese entonces tenían muchos problemas pronunciando su apellido, ¿ya? Y lo simplificaron y le pusieron Morandé. Y precisamente por eso la avenida de afuera, sí, es muy gracioso, a mí también me parece, se llama de esa manera. Hasta el día de hoy ese es el único recuerdo que tenemos de Juan Francisco, ¿ya? Como les conté, este edificio se construyó inicialmente para ser la sede del Diario Ilustrado y ya les van a hablar más adelante respecto a eso. Pero en 1924 este edificio pasó a ser la Intendencia de Santiago y ahora estamos caminando en la historia porque ahora últimamente se ha transformado en el Palacio del Gobierno de Santiago y ya más adelante les voy a explicar cuál fue esa transición. Ahora dos indicaciones, por favor. Van a pasar a conocer el despacho del gobernador de la región metropolitana. En ese punto todavía no vayan alto. Ya, vayan a avanzar, van a escuchar la explicación y luego, por favor, lo voy a estar esperando en el Salón Benjamín Vicuña Maquena. Ahí está Sebastián aleteando ahí. Por favor, pueden sacar fotos, grabar y yo los espero allá. Disfruten el recorrido, saquen fotos, graben todo lo que quieran. Que lo pasen bien. Nos vemos en un ratito. Varios años. Lo acompañó en su gestión. Don Claudio, en el periodo de la presidenta Bachelet, salió electo como intendente. Fue el único intendente que estuvo 4 años acá. Por lo general los intendentes duran un año nomás. Él estuvo 4 años y como ustedes saben, él es gobernador electo por 2 periodos, ¿no? 8 años. Este es su escritorio, esta es su oficina donde recibe algunas visitas acá. Este escritorio es muy antiguo, de esos años, ¿ya? Este cuadro que ustedes ven acá es don Benjamín Vicuña Maquena, que fue el primer intendente de Santiago. El primer intendente, y don Claudio es él es tatarabuelo de don Claudio Rey. Imagínate la familiaridad que han tenido su tatarabuelo sentado acá y ahora don Claudio también sentado acá en ese escritorio. Hay cosas que están restauradas, que son muy poquito. Ese librero también es original. Así que si ustedes de la oficina pueden sacar fotografías y este es el espacio donde trabajamos todos los días. Gracias.
Carito, que la leche yo lo pone aquí todo regalo. Sí, sí. A la derecha, en la escalera para que no tenga recorrido. En ese entonces albergó en esta biblioteca la sección de redacción del diario Ilustrado. El diario que tuvo un funcionamiento desde 1902 hasta 1970. En 1902 es fundado por don Ricardo Salas Eva, el cual trajo una revolución a lo que es la prensa chilena y los diarios de ese entonces. Trajo la tecnología del fotograbado. El fotograbado es una plaqueta donde se imprimían por planchas las hojas. Les voy a contar antes cómo era el diario. Antes de eso, se imprimían solamente las escrituras y los dibujos eran hechos a mano. Los diarios tenían dibujantes, entonces cada periódico tenía el dibujo hecho a mano. Entonces el fotograbado trajo la tecnología para poder hacer la imagen y el texto con relieve. Entonces era una plancha que la ponían y la imprimían. Esto le trajo más tiraje y más circulación al diario y también se caracterizó por empezar a publicar y denunciar los casos de corrupción en Chile de ese entonces. A la aristocracia chilena no le gustó mucho que lo estuvieran publicando, ya que ellos publicaban con foto, nombre y apellido de los casos, ya que tenían la nueva tecnología para poder hacer las impresiones. Entonces este diario empezó a tener una menor circulación, menos ingresos, ya que no tenían los recursos para poder seguir funcionando, se fue casi a la quiebra. Casi hasta el punto de quebrar los compra el Partido Conservador. Luego de unos años, en ese entonces su líder político era don Joaquín Echenique, el cual invierte muchos recursos y sale a la circulación y a flote nuevamente el diario. Funcionó por varios años y en 1927, en la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, empezó a tener redacciones en contra de la dictadura de ese entonces, por lo que al señor Carlos Ibáñez no le gustó sus publicaciones y exilió al presidente del diario más a todo su equipo de redactores. Pusieron nuevos redactores que estuvieran de acuerdo a las redacciones que ellos querían y siguieron funcionando. En el 1970 el diario apoya la candidatura de don Jorge Alexandre, por lo que pierde y asume don Salvador Allende y el diario cierra sus puertas el 23 de octubre de 1970. Luego de 70 años de historia llega a su fin. Este diario es de mucha importancia para Chile, ya que alberga toda la vida política y vida social del siglo XIX de ese entonces. En paralelo funcionaba el diario oficial, pueden ver algunas copias que hay de los años 90 acá, pueden sacarles fotografías pero no obviarlos, ya que son parte de nuestro patrimonio y hoy solamente se pusieron algunos para que pudieran verlos. Ahora los dejo para que continúen el recorrido con Agustina a la salida a mano izquierda. Muchas gracias. Soy voluntaria, estudio turismo y me van a ver aquí
todas las veces que me inviten porque me encanta venir aquí. Así que vamos a comenzar. Les quiero comentar un poquito antes de comenzar que este relato es completamente feminista porque vamos a hablar del lado materno de este artista y por qué los vitrales son así, ¿ya? Esa información claramente no venía en esto que me dieron, pero voy a hablar igual porque, bueno, es mi vocación. Bueno, para comenzar, los vitrales son hechos por el artista, el monje religioso católico, Pedro Subercaseaux, ¿ya? Pero ¿de dónde viene Pedro Subercaseaux? ¿Por qué tuvo el potencial económico para poder desarrollarse como artista? Porque es muy difícil ser artista en todas las épocas del mundo. Ahora, el padre de Pedro Subercaseaux es Ramón Subercaseaux Vicuña, ¿te suena? Y Amalia Errázuriz y Urmeneta, que era su nombre de soltera, y una vez que se casa con Ramón Subercaseaux pasa a ser Amelia Errázuriz y Subercaseaux, ¿ya? Bueno, Ramón Subercaseaux fue diputado, senador, alcalde electo de San Miguel en 1903 a 1912 y se desarrolló políticamente en todos los ámbitos por parte del Partido Conservador. Y lo último que hizo fue ser embajador del Vaticano por 6 años, ¿ya? Porque era, bueno, él viene de una familia aristocrática política chilena, entonces tenían el deber social de cumplir religiosamente o ser parte de labores sociales que tuvieran que ver con la religión, ¿ya? Ahora, lo que vamos a tocar aquí es lo importante para mí, que lo investigué, obviamente. Amalia Errázuriz y Urmeneta. Esta mujer fue la creadora de la Liga de Damas en Chile, y ella fue profesora del feminismo en Chile, ¿ya? Fue una labor social, en ese momento yo creo que no sé si sabía que estaba promulgando eso, pero efectivamente ella es una de las impulsoras del feminismo en Chile, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la Liga de Damas, que efectivamente era solo para mujeres al inicio, ella promueve que la mujer no sea solamente dueña de casa, ella se logre desarrollar educacionalmente y en lo que ella quisiera como mujer y como persona. Entonces ella en ese momento yo creo que lo veía como una visión social, una labor social y religiosa, pero actualmente se conoce como feminismo, ¿ya? Así que, hablando de la educación de Pedro Subercaseaux, que se educó en Francia, él era monje católico, ¿ya? Él con esta visión, y bueno, fue el último de los 3 hijos que tuvieron en conjunto, él decide dedicarse, pese a la educación conservadora que tuvo, decide dedicarse con un ámbito artístico más abierto y expreso femenino. Como pueden observar en los vitrales, las protagonistas son mujeres, la mayoría de los vitrales son solo mujeres, ¿ya? Ahora, vamos a comenzar ahora sí a hablar sobre los vitrales. Ese vitral de allá, donde está el hombre con el caballo, representa la independencia de Chile, que ya una vez se consigue la independencia. Luego pasamos acá, que habla sobre el ejército y la armada, ¿ya? Que la imagen la dirige una mujer, que habla sobre la disciplina, la creación y que a partir de ahí el país puede comenzar a florecer, a crecer. Luego tenemos acá a una mujer, nuevamente, entregando riqueza desde el punto de la minería, esto habla de la minería, y luego acá, que este vitral de acá que ustedes pudieron observar desde que salieron de la biblioteca, que es una mujer y su hijo y un libro, ¿ya? Esa imagen de allá es una mujer creando libros, escribiendo el libro, ¿ya? Está acompañada de un ángel, obviamente tiene que ver la divinidad por su punto de vista religioso y también por el punto de vista social. En ese tiempo la religión era importante, no como ahora que no se nos infunde obligatoriamente. En ese tiempo era obligatorio y siempre estaba en alguna arista política, ¿ya? Ahora, en esta imagen la mujer le está enseñando a su hijo, ¿ya? Luego vemos allá al mismo niño, pero ya en adolescente, dedicándose a la fe y la religión, ¿ya? Recordemos que ya pasamos por la independencia, está la minería, o sea que hay una estabilidad económica y un crecimiento potencial, ¿ya? Y luego tenemos a este hombre pensante con un libro que representa que el hombre ya se desarrolló en toda la lista, tanto de la familia, que recordemos que está la mamá enseñándole, se desarrolla en la fe, o sea que tiene creencias, independiente de la religión que estuviera en la época, ahora lo podemos representar como creencia. Él tiene un punto de vista asociado a algo. Y finalmente ya se encuentra como adulto, podemos verlo pensando y alusión a la actualidad, un hombre tranquilo económicamente se puede sentar a pensar tranquilamente. Entonces ahí es cuando ya el país se encuentra en una estabilidad de crecimiento, desarrollo, y él se encuentra probablemente, como podemos observar, en todos los hospitales hay color azul, que representan
la divinidad de la religión, y también hace alusión a la bandera chilena, ¿ya? Pedro Subercaseaux pone como protagonista a la mujer por su crianza y porque él personalmente creía que la mujer era, a partir de ella se hacía todo, la creación, la creatividad a partir de la mujer, y desde el hogar se podía ser uno como persona, ¿ya? Con esto yo termino mi relato, último explicando ese de allá. La mujer es abundancia, podemos ver a la mujer rodeada de vegetación, rodeada de comida y con el color azul, que como les dije representa la liberación de Chile. O sea que mientras existe una mujer va a haber abundancia, eso es lo que trata de representar, ¿ya? Y eso, chicos, muchas gracias. Recuerden visitar todo lo que esté a su alcance. El Día del Patrimonio, aprovechemos estas instancias para valorar la arquitectura de Chile. Santiago no es fome, es súper entretenido, pero hay que recorrerlo. Así que eso, chicos, muchas gracias y disfruten el Día del Patrimonio en verano. ¿Ya hay niños que pueden venir? ¿Que no están en clase? Vale, gracias. Que soy Daniela Quintanilla, subsecretaria de Derechos Humanos. Este ministerio, hasta el año 2016, se llamaba Ministerio de Justicia, hace casi. Y en 2017, en el último año del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, que hoy día me toca a mí el honor de encabezar. Y esta subsecretaría tiene, diría yo, tres mandatos principales. Uno es la promoción de derechos. Entonces, para trabajar en promoción tenemos un departamento de políticas públicas que, muchas gracias, queda todavía hay gente afuera, ya pues hagamos con este y después cambiamos. Que el equipo de promoción tiene el Plan Nacional de Derechos Humanos, que es un plan que dura 4 años, que tiene una serie de compromisos de distintas instituciones públicas y privadas para avanzar en la promoción y ejercicio de derechos, y el Departamento de Educación en Derechos Humanos, que lo que hace es generar herramientas pedagógicas para la formación y la capacitación, tanto de funcionarios y funcionarias públicas como de la ciudadanía en general. Tenemos una página que es formaciondhh.gov.cl, donde están todos los cursos. Tenemos sobre niños, niñas y adolescentes, de personas mayores,
de mujeres indígenas, de acceso a la justicia. Tenemos un montón de oferta programática para la formación virtual en la que se pueden inscribir y los invitamos mucho a que puedan conocer. Y por otra parte, es la promoción de derechos. Luego tenemos la protección de derechos, donde tenemos un departamento de reformas legales que lo que hace es impulsar proyectos de ley para mejorar el ejercicio de derechos en el país. En ese equipo hemos tramitado la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de financiamiento de sitios de memoria. Es como bien amplia y diversa la gama de proyectos de ley en los que participamos. Y el Sistema Internacional de Protección, que lo que hace es prestarle asesoría técnica a la Cancillería para representar al Estado en todas las instancias internacionales de derechos humanos, tanto de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano. Y tenemos el Programa de Derechos Humanos, que es un poco la tercera patita de nuestra función, que tiene que ver con la justicia transicional y con el acompañamiento social, legal y judicial a familiares de víctimas de ejecución política y desaparición forzada durante la dictadura. Ese es un programa que en realidad existe desde antes de la subsecretaría, porque cuando en los 90 recuperamos la democracia, se crean algunas comisiones de verdad que califican y reconocen a las víctimas de ejecución política, de desaparición forzada y de prisión política y tortura. Y la corporación se crea, el Congreso Nacional promulga una ley para crear la corporación y le da este mandato de acompañamiento legal y social a las familias de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, para que puedan obtener verdad y justicia, ¿cierto? Y esa ley crea la corporación por 6 años. Entonces, el año 97, cuando se termina el mandato legal de la corporación, constatamos que todavía hay muchas deudas pendientes, ¿no? Que en el 97 logramos reparar y reconocer a todas las víctimas, ¿cierto? Entonces se da un mandato de crear un programa para que sea el continuador de la corporación. Y ese programa se aloja en el Ministerio del Interior, y el 2017, cuando se crea la subsecretaría, ese programa se viene a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y ese es el programa que ha estado a cargo de implementar durante los últimos años el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, que ha sido una de las políticas públicas más importantes para nuestro gobierno, para poder realmente hacer algo que creo que todos queremos hacer, que es un poco esta lógica de dar vuelta a la página y poder seguir adelante, pero eso solo es posible hacer cuando logramos contestar una pregunta, que es una pregunta muy fundamental para muchas familias en nuestro país, para las 1.469 personas reconocidas y calificadas, que es ¿dónde están y qué fue lo que les pasó? Entonces, en la medida en que esa pregunta siga abierta, evidentemente va a ser como una piedra en el zapato que nos va a seguir pesando, no solamente a las familias, sino que a la sociedad completa. Y este programa, que es el Plan Nacional de Búsqueda, lo que busca es justamente responder a esa pregunta, reconstruir las trayectorias, indagar en toda la documentación que generó el Estado en ese momento respecto de cada una de las víctimas y poder darle la restitución idealmente de los restos humanos, pero sabemos que en muchos casos eso no va a ser posible porque fueron hechos desaparecer intencionadamente, pero sí de responder a la pregunta al menos de qué fue lo que les pasó, cuál fue su destino final, dónde fue el último lugar donde sabemos que estuvo. Y en eso hemos estado trabajando durante estos últimos años. En estas 3 aristas, que son bien diversas, pero que son todas sin duda bien importantes para nuestra sociedad. Y aquí es donde trabajo yo. Al lado está la sala de reuniones que bautizamos hace algunos años sala Adriana Holguín. ¿Alguien sabe quién es Adriana Holguín? ¿No? Fue la primera ministra de Justicia de Chile y la primera ministra de Estado en toda Latinoamérica, en el año 1952. Pues ustedes bajen y vean esas placas de mármol donde están todos los nombres de todos los ministros de Justicia desde 1856 o 7, si no me equivoco, que es cuando se crea este ministerio. Hasta la fecha, la primera mujer es el 1952, señora Adriana Holguín. Así que es una mujer muy importante por mi. La salita de al lado la bautizamos en su nombre y luego en el tercer piso está el gabinete del ministro, que los invito ahora a que puedan subir para que puedan conocer la oficina del ministro.
mi hija. Eso me di cuenta. Felicito por la foto del perrito. Ah, está ahí, claro, aquí estoy El regalón. yo con mi Y la señora. familia. Claro, yo con mi La señora. señora. Esa es mi hija. Ah, Ella está muy grande, acaba de entrar a la universidad. ah, Y este es Pillán. ¿cómo se llama? Pillán. Pillán. El regalón de la casa. Lindo. Sí, es malulo, sí, pero... Se ve lindo en la foto, pero no se porta tan bien. Sí, te dice. No, yo no soy tan malulo como él, definitivamente. Gracias, ministro. El más grande que venía hasta ahora. Bueno, yo soy el ministro de Justicia, Jaime Cajardo, y bienvenido al ministerio, a mi oficina, ya la conocieron. Esta es la sala de reuniones del Ministerio de Justicia, o del ministro de Justicia más bien, porque hay una sala de reuniones más grande, un poco más allá, y esta es la sala en la que recibimos a embajadores, diputados, senadores, senadoras, ministros de la Corte Suprema, fiscal nacional. También en esta sala nos reunimos todos los lunes temprano con los subsecretarios del ministerio, con el subsecretario de Justicia, con la subsecretaria de Derechos Humanos. No sé si ustedes ya conocieron la subsecretaria de Derechos Humanos. ¿Conocieron la oficina de la subsecretaria? Ah, algunos sí, otros no. Y este ministerio tiene tres autoridades, el ministro y dos subsecretarías, la subsecretaría de Justicia y la subsecretaría de Derechos Humanos. Entonces acá nos reunimos todos los lunes temprano para coordinar el trabajo de la semana. Esta oficina además se conecta por esa puerta que está ahí al fondo con la oficina del jefe de gabinete del ministro. Y bueno, este edificio es un edificio histórico que alberga un ministerio que tiene ya 200 años. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de los ministerios más antiguos que tiene nuestro país. El más antiguo es el Ministerio de Defensa, que antes se llamaba Ministerio de Guerra, y muy lógico porque estábamos en plena independencia. Entonces una de las primeras cosas que teníamos que asegurarnos era de tener un ministerio que nos permitiera completar la independencia. Y muy a la entrada del siglo XIX se crea el Ministerio de Justicia, que en esa época se llamaba Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública. No sé si sabían. Y se llamaba Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública porque en esa época el Estado y la Iglesia estaban unidos. No sé cómo estaban unidos, este ministerio se relacionaba con el Poder Judicial y se relacionaba con la Iglesia Católica. Cuando se dictan las leyes laicas, a mediados del siglo XIX, se crea uno de los primeros servicios de este ministerio. Hasta esa época, quienes otorgaban las actas de nacimiento, de defunción, de matrimonio, era la Iglesia Católica. Cuando se dictan las leyes laicas, esa función la empieza a cumplir el Estado, y para cumplir esa función crea el registro civil, que es uno de los principales servicios del Estado y uno de los primeros servicios del Ministerio de Justicia. ¿Ya? Entonces, el registro civil pasa a cumplir esa función y la cumple hasta el día de hoy. Es uno de los servicios que dependen del Ministerio de Justicia con mayor presencia territorial en el país. Tiene 494 oficinas a lo largo y ancho del país. De hecho, tiene una oficina móvil, que es, bueno, tiene muchas oficinas móviles, pero tiene una lancha que recorre todos los fiordos de la isla grande de Chiloé, llevando el registro civil a los habitantes de esas islas, que son islas muy pequeñas, pero donde viven 20 personas, 30 personas, 50 personas, y que requieren, como todos nosotros, tener sus documentos de identidad al día. Entonces, para eso, el registro civil realiza esa función, sobre todo desde el mes de octubre, ¿verdad? Porque hay buen tiempo para recorrer además esos canales, y esa es una lancha que de hecho fue una de nuestras primeras prioridades, que era una lancha que estaba, es un barco la verdad, que estaba inutilizado, entonces lo reparamos al comienzo del gobierno, y desde el año 23, finales del 23, está funcionando y recorriendo todas las islas que hay alrededor de la isla grande de Chile. Este ministerio, después de denominarse Ministerio de
Justicia, Culto e Instrucción Pública, en 1900 se crean los ministerios sectoriales. Entonces se crea el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, se crea también el Ministerio de Educación. Y ahí la labor de instrucción pública ya no la cumple el Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia se empieza a denominar Ministerio de Justicia. Fin. Y así se denomina hasta el 2017, desde 1900 hasta el 2017. Y el 2017, cuando se crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, se le entrega la función de derechos humanos, de proteger y promover los derechos humanos al Ministerio de Justicia, y desde el 2017 vuelve a cambiar el nombre del ministerio y se denomina Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, en el Ministerio de Justicia está un poco resumida la historia de nuestro país, de nuestra república, de las evoluciones que ha tenido cuando estábamos unidos a la Iglesia Católica, cuando nos separamos de la Iglesia Católica y empieza el Estado a cumplir las funciones, cuando se crean los ministerios sectoriales para entregarle más servicios sociales a la ciudadanía, y además también ahora cuando la labor y la función de los derechos humanos se vuelve central en el Estado, que se crea un ministerio, o mejor dicho, se transforma un ministerio para que también cumpla esas labores dentro de nuestro Estado. Este es un ministerio que en total tiene 6 servicios relacionados. Gendarmería de Chile, que yo creo que todos lo conocen, está a cargo del sistema penitenciario, el registro civil, que ya se los mencionaba, el servicio médico legal, que es muy importante porque además lleva adelante todos los peritajes forenses en el marco de los procesos tanto civiles como penales, la Defensoría Penal Pública, que le entrega asistencia gratuita a aquellas personas imputadas de un delito que no pueden contratar un abogado, las corporaciones de asistencia judicial y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que reemplazó al antiguo Servicio Nacional de Menores. El 13 de enero de este año ya terminamos de implementar la reforma que también se aprobó durante este gobierno y que se empezó a implementar en este gobierno y que terminamos de implementar, que transforma al CENAME en este nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y transformó el sistema de responsabilidad penal adolescente también. Entonces, estos 6 servicios relacionados dependen del Ministerio de Justicia. En total somos 35.000 funcionarios públicos a lo largo del país. El servicio más grande es Gendarmería de Chile, con 21.000 funcionarios públicos que se hacen cargo del sistema penitenciario. Después viene el registro civil, con 3.500 funcionarios públicos aproximadamente, que tienen estas 400, o atienden estas 494 oficinas en los lugares más recónditos que ustedes se puedan imaginar. Está el servicio médico legal, con presencia también en todo el territorio nacional, las corporaciones de asistencia judicial, y en total somos 35.000 funcionarios. Y en este edificio, que también un dato importante, probablemente se lo dijeron, es el primer rascacielos de América Latina. Tiene 13 pisos, pero para la época era una cosa monumental. Y en este edificio, en el de al lado, funciona el Ministerio de Justicia. El de al lado era el antiguo edificio de Correos de Chile, entonces también un edificio muy bonito, también patrimonial. Y en ambos edificios trabajan aproximadamente 600 funcionarios que trabajan todos los funcionarios del Ministerio de Justicia. Lo único que está afuera es el programa de Derechos Humanos, una oficina por acá cerca, pero el resto está todo el Ministerio concentrado en estos 2 edificios, es decir, las 2 subsecretarías del Ministerio más todas las divisiones del Ministerio. Eso no es tan usual. En general los ministerios tienen un edificio, pero tienen muchas oficinas desperdigadas. En este caso nosotros tenemos la suerte de tener en un mismo edificio todas las funciones del Ministerio de Justicia. Por cierto, cada uno de los servicios que les señalaba tiene edificios propios en los que trabajan sus funcionarios y funcionarios. Somos el 7º presupuesto más grande después de salud, educación, trabajo, que son los más grandes. Después viene el Ministerio de Justicia y estamos implementando en pleno siempre proceso de transformación del Estado. Ahora, por ejemplo, acabamos de terminar de implementar la reforma al sistema de responsabilidad penal adolescente y comenzamos a implementar la reforma al sistema notarial y registral, y además estamos implementando la reforma que crea el nuevo servicio de acceso a la justicia y defensoría de la víctima, que va a transformar las corporaciones de asistencia judicial en un servicio público, profesional, con presencia en todo el país
y además le va a entregar a las personas que fueron víctimas de delitos una representación y una asistencia psicosocial para que puedan estar acompañados en procesos tan complejos como es ser víctima de un delito violento. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Curiosidad? Cosas curiosas antes, la mesa en la que están ahí, ustedes vieron que abajo hay unas placas de mármol, ¿no? Ahí están todos los ministros de justicia. El primer ministro de justicia, ¿se acuerdan cuál fue? Diego Portales, el primer ministro de justicia, en los albores de la patria, como este de los ministerios más antiguos, y esa mesa dicen que era el escritorio de Diego Portales. Tóquela nomás si la usamos. La usamos permanentemente. No la tenemos de decoración, ya de mesa de trabajo. Sí, se mantiene muy bien, parte de lo como de las cosas patrimoniales que tiene este ministerio. Las patas son muy bonitas porque son de águila. Y como ven, bueno, pero se utiliza, en el fondo es parte de nosotros aquí hacemos reuniones todos los días de las distintos tipos de reuniones que les decía que tenemos en esta sala. ¿Usted tenía una pregunta? Sí. ¿El Plan Nacional de Búsqueda funciona aquí o en el programa de Derechos Humanos? Buena pregunta. El Plan Nacional de Búsqueda es una política ministerial que la ejecuta la Subsecretaría de Derechos Humanos, entonces se ejecuta en las divisiones de la Subsecretaría porque tiene como muchas ramificaciones el Plan Nacional de Búsqueda. Y la Secretaría Ejecutiva la lleva el Programa de Derechos Humanos, que está en las oficinas que les señalaba, que es la única oficina que tenemos fuera del ministerio. Y bueno, vieron que abajo tenemos una exposición de la Vicaría de la Solidaridad, que este año se cumplen 50 años desde la existencia de la Vicaría de la Solidaridad, y estamos en un proceso de hacer reconocimientos públicos a la Vicaría por la labor que cumplió de entregarle cobijo, protección y promoción a los derechos humanos durante la dictadura militar. Una labor muy importante que muchas veces se olvida, entonces por lo mismo es relevante darla a conocer. Han hecho distintos actos de reconocimiento, hicimos uno con el presidente de la República en La Moneda, a todos los trabajadores y trabajadoras de la Vicaría de la Solidaridad, y también estamos con la exposición acá en el ministerio. ¿Más preguntas? Sobre el edificio, ¿qué tiene en el último piso? Claro, el edificio en el último piso tiene una terraza. Y ahí, bueno, los funcionarios suben a fumar. Pero además la ocupa Carabineros la terraza, porque hacen vigilancia desde la terraza. Y de hecho, por ejemplo, cuando hay visitas importantes o para el cambio de mando o cuando se requieren hacer ciertos cordones de seguridad, arriba se apostan francotiradores para resguardar, que permite un control muy importante del perímetro de la Plaza de la Constitución y de La Moneda. En el último piso se ve lo que está comiendo el presidente. Se ve toda La Moneda de manera muy... Entonces, por lo mismo se utiliza claro, se apostan ahí también para resguardar el perímetro. Claro, en el primer piso, cuando ustedes entraron, hay un pasillo largo. Ese pasillo se hizo y se conectan ambos edificios. Entonces eso nos permite que estén conectados los dos. Y es muy importante porque en el edificio al lado funcionan varias divisiones del ministerio. Está el auditorio también del ministerio del edificio al lado. Y nos permite que circulen los funcionarios por dentro sin tener que salir de un edificio al otro. ¿Más preguntas? ¿No? Ya, pues muchas gracias por venir a visitar.